Casi a diario, en nuestra realidad chilena, vemos cómo de muchas maneras está presente la discriminación, ya sea en medios de transporte, horas laborales, espacios públicos, entre otros. Si bien hoy en día se comienza a tomar conciencia, no todos siguen el mismo rumbo, olvidando por completo el valor y dignidad que merece cada ser humano. Pero específicamente, ¿qué es discriminación? Según el Comité de Derechos Humanos, discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, entre otros. Existen 3 tipos de discriminación, de los cuales 2 son los principales. Por un lado, encontramos la discriminación directa, que se puede definir como una discriminación real, concreta y con intenciones de discriminar explícitamente. Es decir, su objetivo es dar un trato más desfavorable a otros en iguales condiciones. Como por ejemplo, un anuncio declarando que en el recinto no se permiten extranjeros. Por otro lado, se encuentra la discriminación indirecta. Esta es más bien neutra, debido a que la persona no realiza un acto discriminatorio como tal. Se puede observar por omisión de alguna circunstancia, por no considerar algún factor que promueva la exclusión. La discriminación no se genera con intenciones. Un ejemplo de esto sería las personas que cooperan con la Teletón, como cuando dicen, pobrecitos, tienen la vida destruida, o no pueden hacer nada. Por último, encontramos la discriminación estructural. La enfrentan determinados grupos en una población debido a las diversas prácticas sociales. No logran gozar de sus derechos de la misma forma en que la hacen los demás. Cabe destacar que estas exclusiones no están consignadas en las leyes. Esta discriminación está marcada netamente por los prejuicios y los estereotipos que no permiten la eficacia del principio de igualdad y no discriminación de los derechos humanos. Como por ejemplo, no darles empleo a los ex convictos por prejuicio de que les podrían hurtar sus pertenencias. Viralicemos a estas señoras que no quieren dar la preferencia. Mira, yo trabajo todo el día. No quieren dar la preferencia. La señora ya dice que no puede caminar, no quiere darle la preferencia a un niño que de verdad necesita pasar. Ay, de la 1 de la tarde que no come. Este es mi Chile. Yo cuando estaba embarazada nadie me dio la siesta. Este es mi Chile. Qué rico viralizar a estas personas. Amiga, no te calentís la cabeza y para la otra tenés que ponerte adelante nomás. No quiso darle el paso a estos papás que andan con su hijo delicado. Dentro del marco de la discapacidad, se incluyen aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Como claramente se divisa en el video presentado, se muestra la poca empatía y la clara falta de ética de un par de mujeres adultas que no quisieron ceder el puesto para subir al ascensor a unos padres cuyo hijo estaba en condiciones de discapacidad y tenía la total preferencia con un respaldo de un anuncio que comunicaba que la preferencia la tienen los discapacitados. Refiriéndonos al comportamiento poco apropiado de estas mujeres, al relacionarse de dicha manera, están demostrando por medio de esta acción la falta de sentido común que poseen, la poca conciencia de los derechos personales que tienen ante el otro, como también la poca capacidad de inclusión, haciéndose valer más o simplemente demostrando superioridad ante una persona más vulnerable, con el argumento de tener libertad de expresión,
asumiendo y construyendo su propia formación moral con poco conocimiento sobre las consecuencias de sus actos. Debido a esto, la inclusión y la dignidad social están siendo altamente vulneradas, pasadas a llevar. La exigibilidad del Estado no siempre se realiza o se promueve como lo es en este caso. Ninguna de las dos mujeres intenta actuar de una manera distinta y tomar otras medidas para que la situación pudiese terminar de una mejor manera. Abordando la plantilla de los derechos humanos, encontramos que de todos los derechos vulnerados, uno de los más importantes es el artículo 7, que dice que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Es importante recalcar que los derechos humanos son universales, lo que significa que son para todos los seres humanos, por lo que ninguna persona debe quedar aislado de estos. Son irrenunciables, esto es, que nadie puede renunciar a los derechos que se les son otorgados. Son integrales, esto quiere decir que todos los derechos humanos tienen la misma importancia. Y además son interdependientes, que significa que se relacionan entre sí los derechos humanos. Todo esto se menciona ya que, como se pudo observar en el video, estos derechos del niño, principalmente, de una u otra manera, fueron vulnerados. Encontramos presente el tipo de discapacidad física en el niño. El pequeño sufre una discriminación indirecta, por lo que en ningún momento le dicen al niño algo con intención de discriminar o a la madre, sino que sienten o creen que ellas tienen más necesidades que él. Como también se encuentra pasado a llevar el modelo social y de derechos humanos, que dice que las niñas y niños con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de desarrollo que las niñas y niños sin discapacidad. Y la educación debe ser inclusiva.